Hola, qué bueno volver con un nuevo tema, esperando te edifique y te ayude. La palabra hebrea para sacerdote es cohen, y cohen también es un verbo que significa servir como sacerdote o hacer cosas sacerdotales. La palabra en latín para sacerdote es sacro o sacrum, que significa hueso santo o el que sacrifica. O sea, el sacerdote es una persona que desempeña la acción de sacrificar. El sacerdote también es un intercesor. La palabra interceder está compuesta de inter, que es el lugar de otro, y cedere, que significa morir, renunciar, someterse. Entonces, el sacerdote es una persona que sacrifica y que muere en lugar de otro. Cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que lo hacía una vez al año, era como que moría. Hebreos capítulo 9, verso 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Al referirse a la sangre ajena, se refiere a la sangre del becerro que había sido sacrificado en el atrio en lugar de él y de los suyos. Él tomaba esta sangre y entraba con ella al lugar santísimo y untaba con su dedo en la sangre y luego la esparcía sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto. La palabra propiciatorio significa aplacar la ira. Cada vez que el sumo sacerdote untaba su dedo, que lo hacía 7 veces, en la sangre y la esparcía sobre el propiciatorio, era para aplacar la ira de Dios sobre el pueblo, sobre el pecado del pueblo. Esto hablaba de Cristo que iba a derramar su sangre por nuestros pecados. Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. La única paga que Dios recibía por nuestro pecado era nuestra muerte. Pero Cristo ocupó nuestro lugar y murió en nuestro lugar derramando su sangre por nosotros. Qué bueno que la segunda parte del versículo dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. La vestimenta sacerdotal tiene que ver con la honra, con la hermosura, con la investidura sacerdotal, con el valor del sacerdocio, con la función sacerdotal, con la imagen a proyectar. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 28:2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Ese es el propósito de la ingeniería en diseño textil y moda. No es añadir belleza, sino realzar la belleza natural que se tiene con la vestimenta. En Génesis capítulo 3, verso 21, cuando Dios vistió al hombre y a la mujer con túnicas de pieles, Moisés usa una palabra en hebreo que es lavach, para vestir, que significa cubrir o vestir algo. Ese era el propósito de Dios, realzar la belleza natural con la que Dios les creó. Por eso nosotros debemos vestirnos de Cristo. De seguro que Dios sacrificó unos cuantos corderos para hacer las túnicas de pieles para Adán y para Eva. Cristo es el Cordero perfecto. Juan el Bautista dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y Pablo dice en Romanos capítulo 13, verso 14, «Sino vestíos del Señor Jesucristo». Cuando nos vestimos y somos vestidos de Cristo, lo que expresamos hacia afuera es la belleza de Cristo en nosotros. El sistema de gobierno que tenía el pueblo de Israel estaba compuesto
de un rey, de un sacerdote y de un profeta. Estos tres, por decirlo así, eran los ministerios que gobernaban el pueblo de Dios, cada uno en su función, y ninguno podía usurpar la función del otro, porque si esto sucedía, habían consecuencias graves. En el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, vemos el caso del rey Usías, quien comenzó a reinar a los 16 años y reinó 52 años sobre Israel. Dios lo bendijo, le dio victoria sobre sus enemigos, extendió su fama, pero en un momento él se rebeló contra Dios y entró al templo a quemar incienso en el altar del incienso. 80 sacerdotes trataron de persuadirlo para que no lo hiciera, pero él igual lo hizo, y mientras quemaba el incienso en el altar del incienso le vino lepra. Lo sacaron rápidamente de ese lugar los sacerdotes que entraron con él, pero Usías muere leproso. Querer funcionar en algún ministerio para el cual no fuimos llamados tiene consecuencias. Dios le habló a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, en el inciso B. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiero decir algo de lo cual estoy plenamente convencido. No hay apóstoles en un sentido fundacional, porque el fundamento ya fue puesto. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, y otro edifica encima, y cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es la roca, y la roca es Cristo, dice 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Así que no se puede agregar ni quitar nada. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que no hay apóstoles en un sentido fundacional, pero sí la iglesia tiene un sentido apostólico en cuanto a la edificación. Por eso Pablo dice, y otro edifica encima, y cada uno mire cómo sobreedifica. Dios por gracia ha capacitado a personas que tienen la pericia en la lectura del plano para que toda edificación sea hecha conforme al plano. Como Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:40 y Hebreos 8:5, mira, hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte, cuando Dios le reveló la construcción del tabernáculo. Pablo dice en Efesios capítulo 3, verso 1 al 9, que Dios le dio la habilidad y la gracia para revelar el plano. También me gusta lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 7, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el verso 28 del capítulo 12 de 1 Corintios dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, lo tercero, los maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, o sea, cada uno en su función. Pretender funcionar en un ministerio para el cual no fuimos llamados tiene consecuencias. Las funciones de estos tres poderes, rey, sacerdote y profeta, podemos compararlos con las tres funciones de cualquier gobierno democrático republicano. Número 1, el poder ejecutivo. En el poder ejecutivo tenemos al presidente y a los ministros. Número 2, el poder legislativo. En el poder legislativo tenemos a los senadores y a los diputados. Y número 3, el poder judicial.
Ahí tenemos a los jueces y tenemos a los fiscales. Estos tres poderes, rey, sacerdote y profeta, estaban de alguna forma intercomunicados, pero cada uno tenía su propia autonomía. Cuando Cristo muere, Él vuelve el diseño original de gobierno. En Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Allí se citan los tres poderes. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice Apocalipsis 5:10 que nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él en la tierra. Nos ha hecho, no nos hará, nos ha hecho. O sea, somos sacerdotes y reyes. Y por último, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos vemos.